Alerta roja en el universo de la telerrealidad. La bomba acaba de estallar, arrasando con la amistad más icónica del desafío siglo XXI. Prepárense para la revelación que cambiará para siempre el concepto de lealtad, porque Ero y Daisy, las almas gemelas que nos hicieron soñar, acaban de destrozarse en un escándalo que dejará cicatrices imborrables. Nadie, absolutamente nadie, podía anticipar el cataclismo emocional que se avecinaba, pues si algo nos había dibujado una sonrisa constante a lo largo de esta temporada, era justamente la inmensa complicidad que unía a Ero y Daisy. Parecían inseparables, un dúo dinámico que irradiaba una química envidiable, siempre compartiendo carcajadas, brindándose un apoyo mutuo incondicional en cada prueba extenuante y hallando consuelo y fortaleza el uno en el otro durante los instantes más arduos. Eran, sin lugar a dudas, de los contendientes más aclamados y admirados por la audiencia, la pareja de compañeros que todo el mundo anhelaba ver coronarse en la gran final, símbolo de una conexión auténtica que trascendía el mero juego. Pero anoche, esa hermosa relación, forjada bajo el ojo implacable de las cámaras y el escrutinio público, se hizo añicos de la forma más brutal e inesperada. Antes de sumergirnos en los detalles escalofriantes de cómo dos de los participantes más queridos por el público terminaron enfrentándose a gritos en un escenario público, acusándose de una traición imperdonable y desvelando las sombras de una amistad que creíamos inquebrantable, déjame hacerte una petición urgente. Amiga, no te quedes fuera de esta historia. Asegúrate de presionar el botón de suscripción a Bombazos VIP de inmediato. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo instante de esta explosión de drama. Y acompañarme hasta el final de este relato, porque lo que sucedió anoche no fue un simple roce. Fue una auténtica detonación que pulverizó todas las expectativas y transformó radicalmente el curso de la competencia dentro del reality, dejando un rastro de desconfianza y resentimiento que nadie sabe cómo se sanará. Es una historia que va más allá del juego, una lección cruda sobre la fragilidad de las conexiones humanas bajo presión extrema. El drama comenzó con una estampa que, a primera vista, se antojaba cotidiana y hasta monótona. Ero y Daisy se hallaban juntos en la cocina, tal como era su costumbre, enfrascados en una animada charla sobre tácticas de juego y compartiendo risas cómplices que, en ese momento, parecían sinceras y despreocupadas. El ambiente general emanaba una aparente normalidad, una calma que invitaba a la confianza, hasta que, de pronto, uno de los compañeros de la casa decidió lanzar una verdadera bomba, hábilmente camuflada bajo la apariencia inocente de un simple rumor. Ya saben, soltó con una voz cargada de veneno, que Daisy anda esparciendo el chisme de que Jero solo ha logrado avanzar hasta este punto en el concurso gracias al peso de su apellido. Aquella observación, lanzada sin miramientos, impactó en la serena atmósfera como un rayo furioso en medio de un cielo despejado, quebrando la paz reinante y sembrando la semilla de la discordia en los corazones de quienes la escucharon. Ero, quien hasta ese instante exhibía una sonrisa afable y una tranquilidad inquebrantable, vio cómo su semblante se transformaba en cuestión de segundos, su expresión reflejando una mezcla de asombro y creciente desasosiego. Sus ojos se fijaron directamente en los de Daisy, cargados de una pregunta que no admitía dilación. «¿Eso dijiste tú, Daisy?». La aludida, visiblemente sorprendida por la magnitud de la acusación y la seriedad del momento, intentó en un principio desviar la atención con una risa nerviosa, procurando minimizar la gravedad del asunto, como si un simple gesto pudiera borrar la mancha que ya se había empezado a esparcir. «Yo nunca articulé esas palabras», Ero replicó con una voz temblorosa. «Sabes perfectamente que siempre he sido tu mayor apoyo en cada etapa de esta aventura». No obstante, las miradas furtivas y los gestos elocuentes de los demás concursantes confirmaban la veracidad de la acusación. Alguien había presenciado algo, o al menos escuchado fragmentos, y el infame rumor ya estaba creciendo con la virulencia de la pólvora, amenazando con incendiarlo todo. La tensión, hasta entonces contenida, empezó a volverse un factor palpable en el aire. Ero, con su orgullo profundamente herido y una dignidad que se sentía pisoteada,
persistió en su demanda de una explicación frontal, su voz resonando con una mezcla de dolor y firmeza inquebrantable. Es que si de verdad pronunciaste esas palabras, lo correcto es que me lo digas directamente, de frente, inquirió con una intensidad creciente. No te proclames mi amigo y luego actúes a mis espaldas, esparciendo comentarios insidiosos que socavan nuestra lealtad. Fue en ese instante preciso cuando lo que había comenzado como una mera suposición de malentendido, una sombra pasajera en la relación, mutó dramáticamente en una confrontación abierta y sin paliativos. Daisy, cuya personalidad se caracteriza por una firmeza innegable y un carácter que no se doblega con facilidad, ya no pudo contener la oleada de emociones que la embargaba. Su voz se alzó con determinación. No tergiverses mis declaraciones ni manipules la verdad a tu conveniencia. Lo que realmente expresé fue que es imperativo que demuestres tu valía de manera más contundente, porque el renombre familiar o el apellido que tanto ostentas no te garantizará la permanencia en esta competencia. Y si mis palabras te perturban tanto, es precisamente porque en el fondo sabes que poseo la razón, y esa verdad te incomoda. El ambiente, ya cargado, explotó. El silencio que siguió a esas palabras fue mucho más estruendoso que cualquier grito. Un mutismo cargado de una solemnidad que paralizó a todos los presentes. Todos los ojos, clavados en la escena, observaban expectantes, como si fueran meros espectadores de una auténtica tragedia televisada en tiempo real. La dupla más querida, la que simbolizaba la unión y la complicidad, estaba desmoronándose ante sus ojos atónitos, y nadie en la casa podía asimilar la crueldad de ese espectáculo. Amiga, te has detenido a imaginar el dolor punzante y la desilusión abrumadora que se siente al escuchar de la persona en la que depositaste tu más profunda confianza, que, en realidad, siempre albergó dudas sobre tus capacidades, sobre tu mérito, sobre tu esencia. Ese fue el golpe bajo, la estocada traicionera que fuimos testigos en vivo, sin filtros ni atenuantes. Y créeme, hasta a través de la frialdad de la pantalla, la esencia de esa traición se percibía con una nitidez escalofriante, perforando el alma de la audiencia. Si alguna vez en tu vida te viste en la dolorosa situación de confiar ciegamente en alguien que, con el tiempo, te falló de la forma más inesperada, entonces no lo pienses más. Suscríbete ya mismo a Bombazos VIP y quédate con nosotros porque esta riña apenas comenzaba a desplegar sus más oscuras consecuencias. La discusión, con cada palabra pronunciada, escaló rápidamente a niveles de intensidad insospechados. Ero, con la voz perceptiblemente temblorosa pero con una firmeza que denotaba una profunda herida emocional, le lanzó un grito cargado de reproche. Tú eras mi confidente, Daisy. Eras mi amiga. ¿Cuántas veces me aseguraste con vehemencia que estarías a mi lado hasta el mismísimo desenlace de esta aventura? Y ahora resulta que, en todo este tiempo, siempre abrigaste la convicción de que yo no merecía permanecer aquí. Daisy, lejos de amilanarse o retroceder ante el dolor de su amigo, no se quedó atrás. Sus ojos, encendidos por una mezcla de ira y frustración, respondieron con una vehemencia igualmente potente. Amigo no es aquel que se victimiza y busca la compasión cada vez que sus acciones son puestas en entredicho. Yo lo que hice fue decirte la verdad, porque la verdad, aunque dura y a menudo hiriente, es lo que construye. ¿Acaso esperas que te aplauda sin cesar, que celebre cada uno de tus pasos sin cuestionamiento alguno? Pues no, permíteme aclararte que yo no soy de esa clase de personas que adornan la realidad. Las cámaras, con esa habilidad inherente que poseen para capturar la esencia del drama humano, hicieron su magia de forma magistral. Los primeros planos se sucedieron, mostrando con una crudeza desgarradora las lágrimas contenidas de Ero, un esfuerzo sobrehumano por no desbordarse en público. Luego, se enfocaron en los gestos de rabia y desilusión que desfiguraban el rostro de Daisy, cada músculo tensado, cada mirada un reproche mudo. Y, por supuesto, no faltaron las expresiones de incredulidad y asombro en los rostros de los demás concursantes, quienes observaban la escena como si estuvieran presenciando el colapso de una estructura que creían inquebrantable. Era, en esencia, como asistir al doloroso epílogo de una relación de años,
una separación que se desarrollaba en tiempo real dentro de un reality show, con todo el país como testigo mudo de la disolución de un vínculo. Lo más devastador, el punto de no retorno que selló la ruptura de manera definitiva, ocurrió cuando Eero, con una voz que vibraba entre la acusación y el desgarro, lanzó la frase que resonaría en cada rincón de la casa. Tú me utilizaste, Daisy. Manipulaste mi amistad, la usaste como un escudo protector en este implacable juego, y ahora que te resulta conveniente y que tus intereses así lo dictan, simplemente me sueltas la mano, me abandonas a mi suerte. Aquellas palabras, cargadas de una amargura insoportable, retumbaron en cada pasillo, en cada habitación de la casa del desafío, creando un eco de dolor y revelación. Ninguno de los presentes se atrevió a proferir palabra alguna. El silencio se apoderó del espacio, un mutismo ensordecedor que se impone cuando la magnitud de una traición se destapa sin contemplaciones. Es en esos instantes, cuando la lealtad se hace trizas, que hasta los más locuaces, los más acostumbrados al parloteo incesante, se ven obligados a callar, a asimilar la cruda verdad. Y fue justo ahí, amiga, en la desolación de ese silencio, donde comprendimos con una certeza lapidaria que la relación entre Eero y Daisy, esa que en algún momento nos hizo creer en la amistad eterna bajo el foco mediático, ya no tenía vuelta atrás, ya no existía posibilidad alguna de reconciliación genuina. Lo que en un principio se había manifestado como un simple susurro, un rumor inocente y casi insignificante, se había transformado, con una velocidad vertiginosa, en un campo de batalla emocional, sembrado de heridas profundas y lacerantes que, con toda probabilidad, jamás sanarían por completo. Si te sientes tan atrapado por este torbellino de emociones como nosotros, no dudes en unirte a la conversación. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP y sé parte de la comunidad que no se pierde ni un solo detalle de estos giros inesperados. Después de aquel enfrentamiento directo, cara a cara, que expuso las profundidades de su desencuentro, la tensión en la casa del desafío no solo se mantuvo, sino que, por el contrario, escaló a niveles insospechados. Amiga, lo que presenciamos a continuación fue la paulatina construcción de un muro invisible, pero inquebrantable, que dividió el espacio vital de los concursantes. De un lado de esta barrera etérea, se agruparon aquellos que, con la convicción del que toma partido, decidieron brindar su apoyo incondicional a Eero, sintiéndose identificados con su dolor y su sentido de la injusticia. Del otro lado, se alinearon quienes, con igual determinación, respaldaban fervientemente a Daisy, entendiendo su postura y quizás incluso compartiendo sus críticas veladas hacia el otro contendiente. Lo que antes había sido una dupla armoniosa, un elemento cohesionador que unía al grupo y servía de pilar para la convivencia, se transformó, de forma dramática, en una profunda grieta que empezó a fragmentarlo todo, rompiendo alianzas y desdibujando las líneas de camaradería. Las horas subsiguientes al altercado se convirtieron en un incesante desfile de cuchicheos furtivos, comentarios cargados de veneno y alianzas que se tejían a media voz, en los rincones más discretos de la casa. Algunos participantes, con la lengua afilada, susurraban. Daisy solo articuló lo que era una verdad evidente, y él, con su fragilidad, simplemente no supo asimilarla. Otros, en un contraataque de lealtad, defendían con vehemencia a Eero. Ella lo traicionó de la forma más vil. No existe justificación alguna para hablar de esa manera de un supuesto amigo, por más críticas que existan. La casa, que una vez fue un refugio de sueños compartidos, ahora estaba irrevocablemente partida en dos facciones, y esa fractura, esa herida abierta, se percibía en cada esquina, en cada silencio incómodo, en cada mirada cruzada. La producción del programa, con su toque magistral y su indiscutible pericia para exacerbar el drama, nos mostró cómo ambos protagonistas intentaban, a su manera y en la intimidad de su dolor, recomponerse de la herida abierta, pero la devastación emocional era demasiado profunda como para ser reparada con facilidad. Vimos a Eero, la figura que antes irradiaba alegría, ahora sentado en soledad, su mirada perdida en el suelo, los labios apretados en un gesto de contención.
como si luchara con todas sus fuerzas por no permitir que las lágrimas, que sin duda lo asaltaban, escaparan de sus ojos. En otra secuencia igualmente desoladora, Daisy, con una furia apenas contenida, se descargaba en la cocina, arremetiendo con un cuchillo contra la tabla de picar, el sonido de cada golpe un eco de su rabia interna, mientras murmuraba con voz entrecortada: «No me voy a dejar manipular por nadie, ni siquiera por él, ni por sus juegos de victimización». Amiga, ¿acaso no te ha ocurrido alguna vez que una persona a la que amabas profundamente, a la que le dedicabas tu más sincera estima, se convierte, de un día para otro, en tu adversario más acérrimo, en tu peor enemigo, sin previo aviso, sin tiempo para asimilar la transformación? Eso fue exactamente lo que fuimos testigos en este implacable reality. Y créeme, el dolor de esa metamorfosis se sentía hasta en el alma de nosotros, los espectadores. Si tú también viviste una situación de tal magnitud, una decepción que te marcó a fuego, suscríbete ya mismo a Bombazos VIP, porque esta contienda apenas está comenzando a desvelar sus ramificaciones más profundas y sus consecuencias más devastadoras. Lo más impactante de este torbellino de emociones fue la manera en que los demás participantes, lejos de ser meros observadores pasivos, comenzaron a explotar la ruptura de Ero y Daisy en su propio beneficio dentro del complejo entramado del juego. Algunos, con una astucia maquiavélica, aprovecharon la fractura para sembrar aún más cizaña, llevando y trayendo comentarios malintencionados con el único objetivo de avivar la llama del conflicto y exacerbar las heridas. Uno de ellos, con una falsa confianza, le susurró a Ero. Ella comentó que Cinti ya habría avanzado mucho más en la competencia si no fuera por tu presencia, insinuando una falta de mérito de tu parte. Minutos después, el mismo amigo le decía a Daisy, con una cara de preocupación fingida: «Él anda diciendo por toda la casa que siempre te defendió y que ahora te arrepientes de haber sido su compañera, pintándote como una ingrata». Como si de una auténtica telenovela se tratara, los terceros en discordia hicieron su aparición triunfal, no para mediar, sino para hacer la herida aún más grande, más profunda e incurable. La convivencia en la casa se transformó, de forma ineludible, en un auténtico campo de batalla silente, donde cada interacción, cada mirada, estaba cargada de un significado oculto. En las comidas, si uno de los protagonistas decidía sentarse a la mesa, el otro, con un gesto cargado de desdén o de dolor, prefería comer de pie, marcando una distancia física que era el reflejo de la emocional. En los retos, donde antes se brindaban aliento y apoyo mutuo, ahora solo se intercambiaban miradas frías y cargadas de resentimiento, un mutismo elocuente que hablaba más que 1000 palabras. Y en las noches, el silencio sepulcral que reinaba entre ellos era tan denso, tan abrumador, que hasta la audiencia lo percibía con claridad a través de la pantalla, sintiendo la pesadez de una amistad rota. La bomba más estruendosa, la que hizo temblar los cimientos de la casa, estalló cuando, en plena asamblea del equipo, Ero levantó la voz con una determinación que no dejaba lugar a dudas y proclamó: «Yo ya no deposito mi confianza en Daisy. Para mí, ella es una traidora y punto». Esa palabra, traidora, resonó en la sala como un puñal afilado que atravesó el corazón de la ya maltrecha amistad. Daisy, con la furia encendida en sus ojos y una indignación que no podía contener, respondió de inmediato, su voz vibrando con la misma intensidad: «Traición. Hablas tú de traición. Traición es fingir ser mi amigo para luego, cuando te conviene, llamarme doble cara. Si hay un falso aquí, uno que juega con caretas y artimañas, ese eres tú, Ero». El público quedó en estado de shock absoluto, amiga, porque ya no se trataba de reproches menores, de roces superficiales entre amigos. Era una acusación directa, una declaración de guerra sin ambajes, la confirmación lapidaria de que esa amistad, que nos había cautivado a todos, había muerto de manera definitiva. Y fue en ese instante crucial cuando lo que parecía ser un mero problema de índole personal, una fricción entre dos individuos, mutó irremediablemente en un conflicto de equipo, que arrastró a todos sus miembros. Si esta oleada de tensión te tiene al borde del asiento, no puedes quedarte fuera de Bombazos VIP.
Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo episodio de este drama sin límites. Porque los demás concursantes, sin opción a permanecer neutrales, se vieron obligados a tomar partido, comenzando a dividirse de manera explícita y visible. Algunos se alinearon con Ero, convencidos en lo más profundo de su ser de que lo que le habían hecho era una injusticia flagrante, una afrenta imperdonable a la lealtad. Otros, en cambio, se unieron a Daisy, creyendo firmemente que ella solo había tenido el coraje de expresar en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, y que Ero, con su actitud, se estaba victimizando de forma descarada. La casa ya no era la misma, la cohesión se había disuelto, y una atmósfera de tensión palpable se sentía en el aire, densa y asfixiante. Cada conversación, por trivial que pareciera, se había convertido en una trinchera ideológica, donde las palabras se medían con sumo cuidado y las intenciones se escudriñaban con suspicacia. Y cada decisión, por pequeña que fuera, se transformaba en un campo minado, donde un paso en falso podía desatar una nueva explosión de resentimiento y discordia. Y todo esto, amiga, por la ruptura de dos personas que en su momento fueron vistas como inseparables, como pilares fundamentales de la armonía. Y yo te pregunto, con la sinceridad de quien busca entender lo incomprensible, ¿puede un equipo, una estructura diseñada para la colaboración y el triunfo conjunto, sobrevivir cuando sus dos pilares fundamentales, aquellos que otrora le daban solidez y dirección, ahora se profesan un odio tan profundo y visceral? Esa es la gran interrogante que nos deja este episodio, una pregunta que se cierne sobre el futuro de la competencia. Y créeme, la respuesta no es nada sencilla de vislumbrar. Si tu curiosidad te impulsa a seguir conmigo en este laberinto de drama, celos y traición, no esperes más. Suscríbete ya mismo a Bombazos VIP y activa la campanita, porque lo que viene a continuación, con esta traición desatada y sus múltiples ramificaciones, promete ser todavía más explosivo, más desgarrador y completamente impredecible. La tensión apenas comienza a escalar, y los límites del juego están a punto de ser redefinidos por completo, en una espiral de pasiones descontroladas. El capítulo, con una carga dramática insoportable, cerró con una imagen que se clavó en la memoria de los televidentes por su dolorosa elocuencia. Ero y Daisy, los que fueran inseparables, se encontraban de espaldas en la misma habitación, pero cada uno en un extremo opuesto, como si un abismo invisible los separara. No había diálogo, no existía contacto visual. Solo dos individuos que, hasta hace poco, parecían hermanos, convertidos ahora en enemigos irreconciliables, separados por una herida que parecía incurablemente profunda. Y la voz del narrador, con su solemnidad habitual, fue lapidaria, sentenciando el destino de su vínculo. En el desafío, las alianzas que se presumen más fuertes, las que parecen forjadas en acero, son también, paradójicamente, las más frágiles y susceptibles de romperse. El episodio no concluyó en la pantalla, amiga. En la casa, el silencio que se interponía entre Ero y Daisy pesaba mucho más que cualquier grito. Era un mutismo cargado de reproches no expresados, de promesas rotas y de un vacío emocional abrumador que llenaba cada rincón del ambiente. Cada uno, en su cama, mirando al techo con los ojos abiertos, era consciente de que un océano de palabras jamás pronunciadas los separaba, una barrera infranqueable de dolor y resentimiento. Y lo más triste de todo, lo que hacía la situación aún más desgarradora, era que ambos, en la intimidad de su desvelo, rememoraban aquellos instantes de complicidad compartida, las risas espontáneas, los apoyos incondicionales. Recuerdos que ahora se presentaban en su mente como un chiste cruel, una burla del destino. Los demás participantes, lejos de ignorar la fractura, tampoco podían ocultar la evidente incomodidad que se había instalado en el ambiente. Mientras algunos cuchicheaban en la cocina, tratando de dar sentido a lo ocurrido, otros se limitaban a observar la profunda herida como si fueran espectadores pasivos de un drama inevitable, sin atreverse a intervenir. Y por supuesto no faltaban aquellos que, en secreto, se alegraban de la situación, pues sabían que esta ruptura debilitaba al equipo en su conjunto.
abriendo nuevas y pérfidas oportunidades para maniobrar, para jugar sucio y avanzar en la competencia a costa de la desunión ajena. La producción del programa, con esa malicia calculada que tanto nos engancha a los espectadores, nos mostró escenas en paralelo, un contraste brutal que acentuaba el dolor. Por un lado, se proyectaban imágenes de las risas antiguas de Ero y Daisy, de sus momentos de triunfo y camaradería en pruebas pasadas, un dulce recuerdo de lo que alguna vez fue. Por el otro, se presentaban sus rostros actuales, endurecidos por la rabia y la distancia, un reflejo de la cruda realidad. La traición estaba consumada, sellada, y el contraste entre el pasado y el presente era como un puñal directo al corazón de los televidentes, un recordatorio constante de la fragilidad de las conexiones humanas. Y aquí te lanzo una pregunta, amiga, una que quizás te resuene en lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez sentiste que no solo perdiste a un amigo, sino a un auténtico hermano del alma, a una parte de ti que creías inquebrantable? Ese vacío existencial, esa soledad disfrazada de un orgullo que se niega a ceder, es precisamente lo que ambos contendientes están experimentando en este preciso momento. Si alguna vez atravesaste un calvario emocional similar, no lo pienses dos veces. Suscríbete ya mismo a Bombazos VIP, porque lo que se avecina en la historia de Ero y Daisy es todavía más desgarrador, más profundo y lleno de revelaciones que te mantendrán pegada a la pantalla. Las horas posteriores al estallido del conflicto se transformaron en un incesante desfile de indirectas, de frases lanzadas al aire con una intencionalidad hiriente, pero sin un destinatario explícito, buscando la herida sin confrontar directamente. Ero, sentado a la mesa, soltó con una voz cargada de amargura. En este juego despiadado, es donde verdaderamente se revela quiénes son auténticos y quiénes solo fingen una amistad que no sienten. Daisy, sin siquiera mirarlo, respondió con una frialdad gélida que cortaba el aire. Aquí, los farsantes, aquellos que usan máscaras para avanzar, siempre terminan pagando el precio de su hipocresía, siempre acaban solos, aislados por sus propias artimañas. Sus palabras eran como cuchillos afilados, disfrazados de comentarios casuales, y cada una de ellas profundizaba la herida ya abierta, ensanchando el abismo que los separaba. Mientras tanto, el resto del equipo, atrapado en este fuego cruzado, empezó a dividirse de forma más marcada y explícita. Algunos se inclinaban decididamente hacia Ero, argumentando que Daisy lo había apuñalado por la espalda de la manera más cruel. Otros, por su parte, respaldaban a Daisy, asegurando que Ero siempre había jugado el papel de víctima, manipulando las emociones ajenas para su propio beneficio. La casa ya no era una sola entidad, se había fracturado en dos bandos irreconciliables, y la guerra, esa que prometía ser larga y encarnizada, apenas comenzaba a desplegar sus primeros ataques, amenazando con consumir todo a su paso. El narrador, con su voz inconfundible y su capacidad para resumir la crudeza de la situación, cerró el segmento con otra frase demoledora, que resonó en el ambiente. En el desafío, los adversarios más peligrosos, aquellos que pueden causar el mayor daño, no se encuentran en los equipos contrarios. Acechan, agazapados y silentes, dentro de tu propia casa, en los corazones de aquellos que juraron lealtad. La noche avanzaba lenta y pesadamente en la casa del desafío, pero nadie lograba conciliar el sueño con tranquilidad. El ambiente estaba tan cargado de tensión, tan denso con emociones no resueltas, que hasta el silencio más profundo se percibía con una nitidez casi ensordecedora, cada mínimo ruido magnificado por la ansiedad. Ero se levantó, movido por la sed, para tomar un poco de agua, y justo en ese instante, sus caminos se cruzaron con los de Daisy en la penumbra de la cocina. No hubo un buenas noches cortes, ni siquiera una mirada furtiva. Solo dos cuerpos que compartían el mismo espacio físico como si fueran completos desconocidos, dos almas que se ignoraban con una frialdad pasmosa. Y esa indiferencia, esa ausencia total de reconocimiento, hirió mucho más profundamente que los gritos desgarradores de horas atrás, dejando una cicatriz invisible pero imborrable. Si te apasionan las historias donde la lealtad se pone a prueba y las amistades se desmoronan bajo la presión,
entonces no puedes perderte lo que tenemos para ti. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP y mantente al tanto de todos los giros inesperados que nos ofrece la vida en el reality. En el confesionario, la producción, con su implacable ojo para el drama, captó las confesiones más crudas y dolorosas de ambos protagonistas. Ero, con la voz entrecortada, al borde del colapso emocional, compartió su desgarro. Nunca en mi vida imaginé que ella sería quien me clavaría el puñal. Confiaba en Daisy más que en cualquier otra persona aquí. Era mi refugio, mi pilar. Minutos después, otra confesión igualmente intensa, pero desde la perspectiva de Daisy. Me duele, sí, lo admito, pero no estoy dispuesta a cargar con el peso de alguien que se esconde detrás de un apellido, que usa su linaje como excusa para no enfrentar sus propias deficiencias. Él necesita madurar, crecer, aunque sea a la fuerza, a las malas, confrontando su realidad. El montaje de la producción fue impecable, una sucesión de confesiones contrapuestas, un diálogo mudo de reproches y justificaciones. Cada uno convencido de poseer la razón absoluta, pero ambos revelando una herida que parecía demasiado profunda para sanar. Y fue justo ahí, amiga, donde nos dimos cuenta, con una certeza abrumadora, que la reconciliación entre ellos ya no era una posibilidad, que el puente de su amistad se había quemado por completo. Y aquí te dejo la gran pregunta, la que nos desvela y nos mantiene en vilo. ¿Será que Ero y Daisy, a pesar de la magnitud de esta debacle emocional, encontrarán alguna vez el camino de regreso a la amistad que los unía? ¿O esta traición será recordada, con el paso del tiempo, como la más dolorosa y devastadora en la historia del desafío siglo XXI? Un punto sin retorno que marcará sus legados para siempre. Amiga, esa es la duda que nos quita el sueño a todos los fanáticos del programa. Y créeme, lo que se avecina en los próximos episodios promete ser todavía más explosivo, más cargado de emociones, más dramático y completamente impredecible. Por eso, te reitero la invitación a que te suscribas ya mismo a Bombazos VIP, actives la campanita de notificaciones y no te pierdas ni un solo detalle de este torbellino de intrigas. En nuestro canal te contamos el chisme completo, con todo el drama, la emoción desbordante y ese picante que nadie más se atreve a mostrar. Prepárate para la verdad más impactante, porque la historia de Ero y Daisy apenas comienza a revelarnos sus secretos más oscuros y fascinantes.